Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Hoy tenemos un tema enormemente importante, que es el cáncer de mama. Parece que el cáncer de mama tenemos muy claro que necesitamos hoy en día como datos moleculares para poder tratar adecuadamente a nuestras pacientes. Sin embargo, como hoy vamos a ver, se han ido incorporando nuevos biomarcadores que cambian bastante el planteamiento oncológico y de manejo en nuestros pacientes. Hemos elegido para hablar de este tema, yo creo que una de las personas, desde luego, de nuestro país y a nivel internacional más importantes que en los últimos años ha trabajado de una manera muy intensa en todo el tema que tiene que ver con biomarcadores. Es el doctor Emilio Alba, una persona de máximo nivel en el tema del cáncer de mama y que, bueno, pues por hacer un breve resumen de su currículum, muy resumido, para aquellos que igual no lo conozcan tanto, es actualmente director de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Médica de los Hospitales Regional Universitario y Virgen de la Victoria de Málaga, es catedrático de Oncología en la Universidad de la misma ciudad, responsable del Grupo de Investigación Clínica y Translacional en Cáncer del Instituto de Biomedicina de Málaga, el IBIMA, y director del Centro de Investigación en Médico Sanitaria CIMES de la Universidad de Málaga. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica, forma parte del Comité Científico de GICAN y es investigador principal del área temática de cáncer ciberón. Es presidente además de la Asociación para la Investigación Oncológica Malagueña. Yo creo que además Emilio, además de todo esto, es una persona que tiene una manera de explicar las cosas muy accesible para todos, incluso para aquellos que no hagan clínica de manera habitual, y ha vivido cómo el cáncer de mama se ha ido desarrollando en los últimos años y cómo el papel de los biomarcadores está cambiando de una manera impresionante el manejo de nuestras pacientes. Muchísimas gracias, Emilio, por aceptar estar hoy aquí. Y pues nada, cuando tú quieras, todo tuyo. Luego al final tendremos unos 15 minutos más o menos de preguntas que yo te iré haciendo y que aprovecho para invitaros a todos los que estáis asistiendo a este webinar que las vayáis haciendo si queréis ya o al final y yo a través del chat se las iré pasando al profesor. Muchas gracias, Emilio, y cuando quieras. Muy bien, bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación ECO y a Helsinki Code por esta invitación a este interesante seminario y muchísimas gracias a Pedro por su amable presentación. La verdad que aprecio, son palabras muy cariñosas. Bueno, el título de esta charla de esta tarde, ya lo veis, mi paciente tiene un cáncer de mama, ¿qué datos moleculares necesito para tratarla adecuadamente? Por tanto, nos vamos a referir fundamentalmente a qué necesito para tratar a la paciente en un contexto asistencial, ¿no? Evidentemente, no me voy a referir a los factores inmunohistoquímicos clásicos como el receptor estrogénico de progesterona, ER2 o el Ki-67, porque eso asumo que de oficio prácticamente existe en todos los centros de nuestro país, y tampoco me voy a referir a todos los programas que hay de secuenciación masiva con o sin inclusión en ensayos clínicos, etcétera, sino a aquellos datos moleculares que verdaderamente son importantes para tratar a una mujer con cáncer de mama en un contexto asistencial. Aquí veis mi conflicto de interés. Y bueno, y los topics los voy a dividir en dos grandes grupos, ¿no? ¿Qué necesitamos saber cuando estamos enfrente de una enfermedad diseminada? Perdón, una enfermedad localizada. Afortunadamente eso es la inmensa mayoría de las mujeres y que tenemos que conocer cuando vamos a tratar a una mujer con un cáncer avanzado, con un cáncer diseminado. Y después una diapositiva de conclusiones que será un poquito un resumen de lo que hemos hecho, ¿no? Por tanto, vamos a empezar. Cuando nos enfrentamos, que es lo frecuente del día a día de una mujer con cáncer de mama localizado, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, fundamentalmente en estas mujeres la pregunta es, la controversia prácticamente se circunscribe a las mujeres con cáncer luminal, ¿no? Y la pregunta es, ¿esta paciente debe recibir quimioterapia o no debe recibir quimioterapia adyuvante, ¿no? Por tanto, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que tenemos que tener una plataforma genómica para la inmensa mayoría de los pacientes en estas circunstancias. Para los pacientes con ganglios negativos, la que hay la plataforma con datos más robustos es Oncotype, ¿no?
porque demuestra que cuando hay un Oncotype con un recurrence score entre 11 y 25, la inmensa mayoría de las mujeres pueden ahorrarse la quimioterapia adyuvante, ¿no? Todas las posmenopáusicas, y en las premenopáusicas se puede matizar un poco el dato en función de las características clínico-patológicas, fundamentalmente el tamaño tumoral y el grado, pero por debajo de un recurrence score de 15 prácticamente se puede obviar la quimioterapia, y entre un recurrence score de 16 y 20 se puede matizar en función, como digo, de las características clínico-patológicas, tamaño tumoral y grado. Por tanto, en las mujeres con ganglios negativos, la plataforma que tiene datos más robustos es Oncotype. ¿Y qué pasa en las mujeres con ganglios positivos? Con ganglios positivos de 1 a 3. De 1 a 3 ganglios, que es la plataforma que tiene datos más robustos también es Oncotype. Aquí tenéis los resultados del estudio Responden. En este estudio, mujeres con tumores receptores hormonales positivos, ER2 negativo, y afectación entre 1 y 3 ganglios axilares, y un recurrence score, entre 0 y 25, se aleatorizaron al tratamiento estándar, que es quimioterapia seguido de hormonoterapia, versus hormonoterapia solamente. Y aquí veis los resultados en mujeres posmenopáusicas. En mujeres posmenopáusicas, la supervivencia libre de enfermedad invasiva y, más importantemente, la supervivencia libre de enfermedad a distancia, la supervivencia libre de metástasis, fue exactamente igual en las mujeres que recibieron tratamiento estándar con quimio y hormono versus aquellas que recibieron hormono solo. Por tanto, podemos decir que en pacientes posmenopáusicas con afectación de 1 a 3 ganglios axilares y un recurrence score entre 0 y 25, podemos ahorrarnos de una manera segura la utilización de quimioterapia adyuvante. Una nota: todas estas mujeres, tanto aquí como en el Taylor, la inmensa mayoría fueron tratadas con hormonoterapia durante 5 años, ¿no? De forma que, de una manera indirecta, ¿no?, también Oncotype con un recurrence score bajo nos dice que en la mayoría de estos pacientes 5 años de tratamiento hormonal es suficiente, ¿no? Esto no fue así. No muestro la diapositiva para pacientes premenopáusicas en las que se siguió encontrando un beneficio para la utilización de quimioterapia independientemente del recurrence. Si a alguien no le apetece utilizar Oncotype, aquí están los resultados del MINDAC a 8 años con Mamaprim. Con Mamaprim prácticamente los resultados son concordantes. Es verdad que aquí son 800 pacientes en vez de 5.000, pero también demuestran que en pacientes posmenopáusicas hay prácticamente los resultados son iguales en relación a la supervivencia libre de metástasis entre el tratamiento estándar de quimio, hormonoterapia versus hormonoterapia sola, mientras que mimetizan casi con exactitud los resultados en mujeres premenopáusicas, en el sentido de que la quimioterapia todavía tiene valor en este tipo de mujeres, ¿no? Y otra cosa que nos dice este estudio es que Mamaprim no hay que utilizarlo en pacientes con bajo riesgo clínico patológico, en el sentido que estas mujeres con bajo riesgo clínico patológico tienen un beneficio de la quimioterapia realmente pequeño. Por tanto, tenemos dos plataformas en estudios prospectivos aleatorizados robustos, que nos dicen que qué tipo de pacientes podemos ahorrar la quimioterapia. Desgraciadamente, en pacientes con muy mala anatomía, o sea, aquellas que tienen 4 o más ganglios axilares afectados, no tenemos datos de plataformas genómicas que nos ayuden a dirigir el tratamiento de una manera más adecuada. Y otra cuestión o otro factor que debemos conocer en la enfermedad localizada es si hay una mutación germinal de BRCA1 o BRCA2, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí está el estudio Olimpia, que nos dice que cuando utilizamos olaparib adyuvante en mujeres que tienen mutaciones germinales en estos genes, BRCA1 y BRCA2, hay un aumento de la supervivencia general, hay un aumento de la supervivencia libre de enfermedad invasiva, y, muy importante, hay una diferencia a 4 años en el estado libre de metástasis, en la supervivencia libre de metástasis, de un 7,4% entre la población que recibe olaparib
y la población que no lo recibe. Como sabéis, esta es una población fundamentalmente de tumores triple negativos, aquellos con enfermedad residual después de quimioterapia neoadyuvante, o tumores cuando se utiliza quimioterapia adyuvante, aquellos cuando se utiliza cirugía de entrada con tumores mayores de 2 centímetros o ganglios positivos, y aquellos tumores de alto riesgo con enfermedad residual, aquellos tumores luminales con enfermedad residual, un CPS superior a 3 o más de 4 ganglios axilares afectados, en el contexto de la enfermedad luminal, pacientes de alto riesgo, ¿no? Por tanto, en las mujeres con el cáncer localizado, el conocimiento de las plataformas y el conocimiento de el estado de la mutación germinal de BRCA1 y BRCA2 sería, a mi juicio, suficiente para establecer un tratamiento asistencial adecuado en esta población. Bien, ¿y qué pasa con el cáncer diseminado? Bueno, con el cáncer diseminado tenemos algunas cositas. Bueno, primero vamos a ir al SCAT, al score de la Sociedad Europea de Oncología Médica, que nos dice, divide los fármacos antidiana en 4 tiers, y me voy a referir fundamentalmente a los 2 primeros, ¿no? Aquellos que verdaderamente están relacionados con fármacos que potencialmente están asociados a un mayor beneficio. El Tier 1 es uso clínico habitual, diana adecuada para uso rutinario y recomendado un fármaco específico. El ejemplo claro que tenemos en el cáncer de mama serían los receptores hormonales y el tratamiento hormonal, o el estado de ER2 y los fármacos anti-ER2. Y el Tier 2, que son dianas investigacionales que probablemente definen una población de pacientes que se benefician de un fármaco dirigido, pero necesitan datos adicionales. Solo voy a hablar de estos dos. El Tier 3 y el Tier 4 son puramente investigacionales y salen fuera de lo que es necesario para la práctica asistencial diaria. Bien. Estos son los factores moleculares que necesitamos saber para un cáncer de mama diseminado, ¿no? Aquí veis cuáles entran dentro del Tier 1 y el Tier 2, el Tier 2. Quiero pediros disculpas porque aquí se me ha colado y no está, aunque luego pondré una diapositiva al respecto, PDL1, que está aquí porque es necesario para definir un tratamiento en pacientes con triple negativo. Así que ruego que me disculpéis por ello. ¿Cuáles son los factores que están aquí en este grupo más importante, en este grupo 1? La amplificación de ER2, que como digo no nos vamos a referir a ella. Las mutaciones germinales en BRCA1 y BRCA2. El PDL1, como he dicho. Las mutaciones de PI3K. La inestabilidad de microsatélites y las translocaciones de ENTER. No me voy a referir a esto tampoco porque la inestabilidad de microsatélites es muy rara en el cáncer de mama. En las series ronda alrededor de entre un 0,6 y un 1,5%, de forma que aunque vienen todas las guías, su número es tan infrecuente que prácticamente no se utiliza en la práctica. Y las translocaciones de ENTRAC prácticamente son privativas del carcinoma secretorio, de forma que es fuera de este especial subtipo, es infrecuente o rarísimo, por no decir inexistente en el resto de los tumores. En el Tier 2 tenemos las mutaciones de SR1, que ahora con el advenimiento de los nuevos SER, pues están, digamos, están de actualidad, y la pérdida de PTEN y las mutaciones en AKT y las mutaciones de ER2. Vamos a dar un pequeño repaso por estos, digamos, por estas alteraciones moleculares. Bueno, la primera son las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Tenemos que saberlas en el cáncer de mama diseminado, sin duda. ¿Por qué? Porque el estudio Olympia-AD nos dice que la supervivencia libre de progresión es mayor en las pacientes que reciben olaparib que en las pacientes que reciben tratamiento estándar en el contexto de estas mutaciones de genes reparadores de ADN, ¿no? No hay datos de aumento de supervivencia, pero sí claramente datos de aumento de supervivencia libre de progresión, lo cual nos da un arma más en determinadas circunstancias y en mujeres que tienen
esta alteración. Es verdad que en las guías, olaparib muchas veces, dependiendo de la guía, viene en primera, segunda o tercera línea. Prácticamente ahí son bastante laxos en cuanto a su utilización, incluidas las guías ESMO, ¿no? Pero decir que este estudio, las pacientes tenían que haber sido tratadas previamente, al menos con un esquema de quimioterapia, ¿no? Esta es una población mitad triple negativo y mitad receptores de hormonas positivas, ¿no? Por tanto, aunque en las guías viene que se puede utilizar a partir de primera línea, ¿no? No hay datos en mi conocimiento de olaparib en primera línea. Estos son los datos de pacientes previamente tratados. Pero no cabe duda que es un fármaco oral y que está es un arma más en el manejo de este grupo de 5 o 10% de mujeres que tienen esta alteración. También las alteraciones de PI3K. Las alteraciones de PI3K, ya sea medidas en el tumor o medidas en sangre periférica, ocurren aproximadamente en el 40% de las mujeres con tumores con receptores hormonales positivos. Y hay este estudio, el estudio el SOLAR-1, en que en mujeres previamente tratadas con inhibidores de aromatasa, a la progresión en segunda línea se aleatorizaron a fulvestrant y alpelisib versus fulvestrant solo, ¿no? Ahí se puede ver que fulvestrant y alpelisib tiene un aumento en la supervivencia libre de progresión, claramente que ha hecho que se apruebe su uso en segunda línea. En este grupo, en el SOLAR-1, aproximadamente creo que en el 5 o el 6% solo habían sido expuestas previamente a inhibidores de ciclina, que hoy día, como sabéis todos, es la primera línea en pacientes luminales, la primera línea canónica, pero parece que estos resultados, el estudio BELIEVE, los refuerza en pacientes que han sido previamente expuestas a inhibidores de ciclina, de forma que independientemente de si han sido o no expuestas a inhibidores de ciclina, la segunda línea en aquellas mujeres que tienen PI3K mutado debiera ser con fulvestrant y alpelisib. En esta combinación no se demostró un aumento de supervivencia, probablemente como en otros estudios que han visto la vía de PI3K por el fenómeno de informative sense. Bien, y luego aquí viene el conocimiento de la vía de AKT, PI3K, AKT y pérdida de PTEN, ¿no? Y aquí los resultados son controvertidos. No sabemos si tenemos que conocer este resultado o no tenemos que conocer este resultado, como vamos a ver ahora. El estudio FACTION es un estudio que en pacientes previamente tratadas con inhibidores de aromatasa, prácticamente creo no había ninguna tratada previamente con ciclinas y con una mutación o en genes de PI3K o en AKT o pérdida de PTEN, se randomizaron a fulvestrant o fulvestrant versus capivasertib. Y en este estudio, que es un estudio inglés, lo que se demostró es que en pacientes que tenían una alteración en estos genes, pero medidas por secuenciación masiva, concretamente por Foundation, capivasertib mejoraba los resultados, estaba relacionado con un aumento de supervivencia libre de progresión y supervivencia general con respecto a fulvestrant solo, mientras que cuando no había alteración de la vía no se veía este beneficio, ¿no? Este estudio metodológicamente, aparte de que es un fase 2, es complicado desde el punto de vista translacional de interpretar, porque cuando hicieron un primer análisis translacional mirando AKT por inmunistoquímica y mirando por un test in-house las mutaciones de PI3K por pirosecuenciación, no les salió prácticamente nada, y cuando utilizaron un test comercial como Foundation y Guardant en biopsia líquida, pues les salió en el subgrupo que pudieron hacer eso, vieron estas diferencias, ¿no? Pero claro, luego viene el capitelo, el estudio de Nick Turner, en el que se estudia a la progresión de inhibidores de aromatasa, fulvestrant versus fulvestrant capivasertib. Aquí 3/4 de las pacientes sí habían sido expuestas ya a inhibidores de ciclina. Y lo que viene es que había un aumento en supervivencia libre de progresión, tanto en la población general como en aquella población con alteraciones de la vía de AKT. Aquí
las alteraciones en las vías de AKT, de PI3K, que era aproximadamente un 40%, un 5% de mutaciones adicionales en AKT y un 5% de pérdida adicional de PTEN, esto lo hicieron por Foundation desde el primer momento, ¿no? Por tanto, aquí el beneficio del capivasertib es independientemente de las alteraciones moleculares vistas en la vía de PI3K, AKT, PTEN. Resultados que son contradictorios con los que se ven en el estudio FACTION. Bueno, y esto es, como dije, lo que no había puesto en la diapositiva de los diversos factores, es la determinación de PDL1, ¿no? La determinación de PDL1 es fundamental en mujeres con cáncer de mama triple negativo, después de los resultados del KEYNOTE 355, en el que se demostró que la adición de pembrolizumab a quimioterapia era efectiva, especialmente en aquel grupo que tenía un CPS de más medio. De forma que si tenemos un cáncer de mama triple negativo metastásico en primera línea que no hemos utilizado pembrolizumab u otro inmunoterápico en el tratamiento neoadyuvante o adyuvante, tenemos que conocer el CPS porque aquellas que tienen un CPS mayor de 10 son candidatas a quimioterapia más pembrolizumab. Y antes de pasar al Tier 2, decir que estas alteraciones, fundamentalmente las alteraciones en el TMB, ¿no? En el Tumor Mutational Burden, son más altas en el carcinoma lobulillar y, como veremos también, en el carcinoma lobulillar también son más frecuentes las mutaciones de ER2, ¿no? Es verdad que no sabemos bien lo que significa un TMB alto en el cáncer de mama, porque no hay muchas evidencias al respecto, pero que sepamos que en el cáncer lobulillar son muy frecuentes, aparte de las mutaciones de PI3K, el tener un TMB alto, y luego lo veremos al final, tener mutaciones en el ER2, no amplificación, sino mutación en el ER2, por lo que ello significa. Bien, y ahora vamos al Tier 2. Bueno, ahora mismo está de gran actualidad, sobre todo con el advenimiento de una nueva familia de fármacos que están relacionados con el bloqueo del receptor estrogénico, los SER, las mutaciones de ESR1, ¿no? Las mutaciones de ESR1 son responsables prácticamente de la mitad de todas las resistencias que hay al tratamiento hormonal, fundamentalmente la resistencia adquirida, y se producen fundamentalmente por mutaciones puntuales en esta parte del receptor. Esta parte es la que contacta con el ligando, la que se pega al ligando, que se llama AF2. Las mutaciones de SR1 lo que hacen es que el receptor tiene actividad independientemente de su unión con el ligando, de forma que adquiere una actividad constitutiva y no necesita el estrógeno para poner en marcha los diversos programas transcripcionales. Por tanto, es una población a su manera, ¿no? Por decirlo, y curiosamente, de una forma paradójica, de una gran hormonosensibilidad. Como veis, aquí están las mutaciones puntuales de AF2, y como veis, tanto la mutación D538 como la I537, que son las más frecuentes, y esta la que confiere mayor resistencia, como sabéis, pues prácticamente entre las dos son 2/3 de todas las mutaciones, y si le sumamos la E380Q, pues prácticamente son el 80% de todas las mutaciones que se ven en el receptor estrogénico. Eso, cara a los nuevos fármacos, ya veremos que tiene su relevancia práctica, ¿no? ¿Y cuánto es de frecuente esta mutación? Este es el trabajo de Kingston, el clásico del grupo de Turner en Nature Communications. Prácticamente es privativa de los tumores que son luminales, receptores positivos, ER2 negativos, y depende del tiempo de exposición a los inhibidores de aromatasa, pues prácticamente ocurre en un 50% de las mujeres que previamente han sido expuestas a tratamiento hormonal. Como veis, en una frecuencia mucho más baja ocurre en el MOS y en el triple negativo, ¿no?
Y bien, ¿y por qué es importante y por qué ha emergido la importancia del receptor? Bueno, la importancia del receptor ha emergido cuando han empezado a verse los resultados del tratamiento con SER, ¿no? ¿Qué se ha visto en el tratamiento con SER? En el tratamiento con SER se ha visto que cuando las pacientes progresan después de un tratamiento con inhibidores de aromatasa, habitualmente con ciclinas también, los SER, en este caso el Acestran, es mucho más eficaz en la mutación, en la población con SR1 mutado que en la población que no tiene esta mutación. De hecho, en la población que no tiene esta mutación, el Acestran y Fulvestrant son prácticamente similares, mientras que hay un beneficio mayor, aunque modesto, en la población con SR1 mutado. Esto se ha demostrado así también para Camizestrant en el SERENA-2, esta es la PFS, la supervivencia libre de progresión en pacientes con y sin mutación de SR1, ¿no? En los pacientes con mutación de SR1, Camizestrant es más eficaz que Fulvestrant, mientras que los los dos fármacos, Camizestrant y Fulvestrant con Camizestrant a 2 niveles de dosis, prácticamente tiene digamos, una eficacia similar en aquella población que no tiene mutaciones de SR1. También decir que SR1 es un factor pronóstico, independientemente de cualquier otra cosa, los pacientes que tienen SR1 mutado parece que tienen un pronóstico algo peor que aquella que no lo tienen, ¿no? Bueno, y aquí este estudio de los franceses, el estudio del Padawan, que ha sido bueno, muy interesante porque es uno de los primeros estudios que demuestra que la sangre nos dice cosas que a veces no nos dicen las imágenes, ¿no? Este estudio tiene un diseño muy interesante, son pacientes que son luminales, cáncer de mama receptores positivos, que no han sido tratadas previamente para la enfermedad metastásica y que tienen enfermedad evaluable, ¿no? Todas las pacientes se tratan con un inhibidor de aromatasa y palbociclib y se hace una determinación seriada de ESR, ¿no? Y cuando se eleva SR1, cuando la frecuencia alélica de SR1 aumenta, en ausencia de progresión radiológica, ese subgrupo, las pacientes se aleatorizan a tratamiento estándar, que es lo que haríamos fuera de un ensayo clínico, que es seguir con el inhibidor de aromatasa y palbociclib, o cambiar un tratamiento, un switching a fulvestrant y palbociclib, asumiendo que fulvestrant va a ser más activo en esa población SR1 y que tratarla antes de que ocurra digamos, la progresión radiológica va a ser beneficioso para las pacientes. Bueno, los resultados los ha reportado recientemente en ASCO. Esta estrategia de switching cuando sube SR1 en ausencia de progresión radiológica está, digamos, relacionada con un aumento de la PFS, con una hazard ratio de 0.54, pero lo más interesante es que cuando la PFS2, claro, cuando lo mira desde el inicio del tratamiento, de todo el tratamiento, pues aquí el beneficio es todavía mayor, hay casi 15 meses de beneficio, lo cual es una prueba muy sólida de que en el mundo real el switching a fulvestrant, en este caso, en ausencia de progresión radiológica y en presencia de progresión molecular, es beneficioso desde el punto de vista clínico, ¿no? Hay un ensayo muchísimo más grande, un ensayo fase 3, como sabéis que es el SERENA-6, y muchos de vosotros estaréis participando, que va a intentar demostrar que verdaderamente esto es así en un número mayor de pacientes. Si esto es así, verdaderamente sería un cambio conceptual importante a la hora de valorar la progresión en los pacientes, ¿no? Esto, imaginaros el impacto que puede tener no solo en cáncer de mama, sino en cáncer de mama en otras situaciones y en otros tumores sólidos, ¿no? Y para finalizar, una alteración que, como digo, es infrecuente, ¿no? Pero es infrecuente sobre todo en el carcinoma ductal, pero en el carcinoma lobulillar hasta un 15% de las mujeres lo tienen, que es la mutación del ER2, no la amplificación, como digo, sino la mutación, ¿no? En estas pacientes, cuando se utiliza neratinib, ¿no? Es un inhibidor, como un inhibidor de tirosinquinasa de ER2 con fulvestrant, en población muy pretratada se obtiene prácticamente un 30%
de respuesta, ¿no? Esto es un fase 2, pero es interesante y podría ser, como digo, en casos muy seleccionados, un arma adicional para el tratamiento de estas pacientes, ¿no? Con espacio-énfasis, como digo, por su frecuencia en mujeres con cáncer de mama, ¿no? Por tanto, para concluir, yo que diría que para el cáncer localizado necesitamos conocer las plataformas, una plataforma genómica. Los datos más robustos están con Oncotype y con MammaPrint, pero en mujeres posmenopáusicas también se podría utilizar las otras dos, como son Prosigna y EndoPredict. Es verdad que tienen datos no tan robustos como Oncotype, pero también robustos, especialmente en la formación de ganglios negativos, y el estado de germinal de BRCA1 y BRCA2. Y en las mujeres con cáncer diseminado hemos de conocer la amplificación de ER2, es lógico, las mutaciones en BRCA1 germinales de BRCA1 y BRCA2. Vuelvo a pedir perdón, la determinación en mujeres con triple negativo de PDL1, el estatus de las mutaciones de PI3K. Estas dos que hay aquí los ponen todas las guías, pero por su frecuencia, pues tampoco, en fin, como digo, es que está alrededor del 1% y la entrada todavía más baja. Pues en fin, podría ser discutible y necesitamos también saber cada vez más, y lo vamos a necesitar más, la mutación de SR1. Quizá ahora podemos discutir cómo medirla, ¿no? Con respecto a la mutación, perdón, a las mutaciones de AKT y la pérdida de Petén, pues no lo sé, no sabría yo decirlo en este momento. Si nos creemos el capitelo, pues no hace falta. Y si tiramos del faction, pues sí. No sé, podemos discutirlo ahora. Y en aquel grupo raro, en los tumores ductales, pero un poco más frecuente de los tumores lobulillares que tienen mutaciones de ER2, neratinib junto con fulvestrant podría ser una opción. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Emilio. La verdad es que ha sido una revisión, yo creo, fantástica y que nos aclara muchísimas cosas sobre el tema del papel que pueden estar jugando estos biomarcadores. Vamos a ver, porque hay algunas preguntas ya. Vamos a empezar por la primera. Dice, ¿por qué no se incluyen las mutaciones somáticas en BRCA1 y 2 en los análisis y solo se consideran las germinales? Bueno, esa pregunta quizá tú la puedas contestar todavía mejor que yo, ¿no, Pedro? A ver, las mutaciones somáticas, todos estos estudios que se han hecho, tú me corriges, ahora, y si quieres matiza. Y todos estos estudios que se han hecho son en los Olimpia, los estudios que se han hecho con talazoparib, etcétera, son con mutaciones germinales, ¿no? Con mutaciones somáticas, que yo conozca, las evidencias son mucho menos robustas y no son mujeres que hayan entrado en estos ensayos, ¿no? ¿Tú qué opinas? Tiene que ver, efectivamente, yo por lo que sé, tiene que ver con el diseño, efectivamente, del estudio, pero bueno, yo creo que esto probablemente sería extrapolable a lo que estamos viendo con los inhibidores PARP en ovario, ¿no? Debería ser absolutamente extrapolable. La única cosa es que ya sabéis que el diseño de los ensayos al final condiciona las aprobaciones de los medicamentos. Entonces, ahora mismo en ovario tenemos inhibidores PARP para los que hace falta tener mutación germinal y otros para los que no, y otro vale para la somática nada más. Entonces, bueno, habrá que ir esperando, pero como ha dicho el doctor Alba, tiene que ver un poco con el planteamiento del estudio, pero probablemente debería ser similar, ¿no? Luego hay otra pregunta, dice, ¿es deseable y...? Sí, ¿Perdón? di. No, digo que para práctica clínica tenemos que ir a mutaciones germinales. Eso es, O es un comité molecular, o es un uso compasivo, o algo por el estilo. Esto es, digamos, la eso es. intención establecida. Hay que ir a la germinal, efectivamente. Hay otra cuestión, dicen, ¿es deseable y o mandatorio conocer el diagnóstico ¿es deseable y o mandatorio conocer desde el diagnóstico el estado de SR1 y de PI3 quinasa en las pacientes con tumores luminales? Bueno, son dos situaciones diferentes, ¿no? El estudio de mutaciones de PI3K se puede ver en el tumor primario, ¿no? De hecho, en el estudio, en el SOLAR, había muchas mujeres que la determinación de PI3K se hizo en el tumor primario, ¿no? Aquí se puede utilizar el tumor primario, o se puede utilizar la biopsia de una metástasis si es fácil, o se puede utilizar la sangre periférica, aunque
hay que tener en cuenta que en sangre periférica solo captura un 70% de la mutación de PI3K, ¿no? Por tanto, con respecto a PI3K, hombre, lo ideal sería tener una biopsia de la metástasis, pero si no tienes una biopsia de la metástasis, puedes utilizar o el tumor primario o sangre periférica. Con respecto a SR1, no. Con respecto a SR1, es una mutación dinámica. Probablemente la población SR1 está en el tumor primario a unas frecuencias prácticamente indetectables y que no tienen relevancia biológica ni clínica, y cuando tú expones a la población a una deprivación estrogénica mantenida, emerge esa mutación SR1 como una de las vías que gobiernan la resistencia, ¿no? Por tanto, SR1 lo tienes que medir en el momento en el que el tumor es resistente. SR1 en el tumor primario prácticamente es indetectable. Yo creo que ha quedado bastante claro ese tema. Hay otra pregunta más, dice, ¿NGS en tejido o en sangre? ¿Hay ventaja para algún método en la decisión médica? Creo que lo has contestado un poco, pero igual podrías hacer aquí Sí, alguna a ver, aclaración. NGS a fecha de hoy no, a ver, NGS para tratamiento estándar, para tratamiento asistencial, no es necesario. No hace falta hacer NGS. Es verdad que NGS puede servir para, digamos, evitar la biopsia de una enfermedad metastásica si no haces en sangre, y desde luego da información que a veces te da pista y te da alternativas, como por ejemplo si te sale en un lobulillar una mutación de ER2, hombre, el neratinib está ahí, podrías pedirlo por uso compasivo, ¿no? NGS, ¿sangre o tejido? A fecha de hoy en mama, excepto para SR1, yo te diría que tejido. ¿Por qué? Al contrario que en pulmón, que está aceptado que la NGS en sangre puede capturar la mayoría de las alteraciones moleculares, en mama, al menos en mi conocimiento, eso no está del todo probado. De forma que yo, si tuviera que elegir, intentaría elegir el tejido. Si es un tejido muy antiguo y es una enfermedad que ha tenido, digamos, muchísimas terapias, y te la encuentras ya más avanzada, pues probablemente, si no puedes tener una biopsia de un tejido porque está en una situación que sea no accesible o peligrosa, puede servir en NGS de sangre periférica. Pero creo que en mama, de momento, tejido. Tenemos otra pregunta más. Dice, ¿mutación en HERV2 en carcinoma lobulillar es independiente del subtipo histológico, clásico o pleomórfico? No lo sé. No lo sé. Y hay dos trabajos que describen esto, el trabajo de este que he puesto de Smith y el de Tintiamá, que no lo he referido porque es más pequeño, pero dice lo mismo. Pero esta pregunta no sabría contestarla, Pedro, no lo sé. Se Vale, refiere vale, al vale. carcinoma Ujú. lobulillar, pero Vale. no sé Yo tampoco he contestar. leído nada sobre este tema, no puedo tampoco. Yo te quería preguntar, Emilio, yendo un poquito ahí a temas más prácticos, ¿no? Si, yo sé que es un poco complicado porque tienen sus perfiles y tú hayas estado hablando de los paneles genómicos en cáncer de mama localizado, ¿no? Pero Ajá. tenemos varias opciones, ¿no? Y no te voy a decir que elijas una, pero sí que qué factores tendrías en cuenta a la hora de elegir una u otra plataforma a la hora de incorporarla a tu servicio. A ver, vamos a ver. Es decir, ¿qué nos diferencia un Oncotype de un Sí, PAN50, de sí, sí, un... sí. Sí, te voy a decir lo que hacemos nosotros. A ver, si Ujú, la paciente es premenopáusica, si la paciente es premenopáusica y tiene ganglios negativos, la única plataforma que verdaderamente es robusta porque tiene un ensayo clínico ad hoc es Oncotype. Es verdad que puedes ujú, utilizar Maprin también, pero los resultados son menos robustos. Si es una paciente premenopáusica y tiene ganglios positivos, ninguna, porque ahí las plataformas de momento no hay ninguna que nos haya dicho que la quimioterapia no dé beneficio adicional a esos pacientes, ¿no? Por tanto, si es premenopáusica, yo pondría primero Oncotype y después Mamaprim. Y si ujú, es posmenopáusica, si es posmenopáusica de 1 a 3 ganglios, está claro, Oncotype. ujú. O Mamaprim, si
si quieres, ¿no? Pero por ese orden, ¿no? Uno es un estudio de 5.000 mujeres y otro de 800, al fin y al cabo, Sí. porque MindDat tiene 4.000 y pica, pero pero en ese subgrupo son 800. En fin, entiendo que las dos se podrían utilizar, si es ganglios positivos. Si es ganglios negativos, yo creo que es cualquiera. Oncotype, MammaPrint, Prosigna y Endopredict, todas tienen suficiente evidencia para poder ser utilizadas. Aunque hay que enfatizar que las únicas que tienen estudios prospectivos, habiendo randomización por plataforma, son Oncotype y MammaPrint. Vale, vale, vale. ¿Y cómo explicarías tú las divergencias de resultados entre el Faction y el Capitelo? Eh, Porque claro, efectivamente son resultados diferentes que además al final conllevan tomar decisiones también en el Claro. día a día, ¿no? No Sí. sé, tú que eres un experto en este tema, ¿cómo aplicaría o cuál es tu hipótesis respecto a este tema? Hombre, a ver, el capitelo está mejor hecho, ¿no? El capitelo desde el punto de vista translacional, no me refiero desde el punto de vista clínico porque entiendo que los dos estudios están bien, ¿no? En el capitelo de entrada hacen foundation, ¿no? Ujú, Foundation y miran qué es lo que pasa en el tumor. En el Faction empiezan haciendo pirosecuenciación para ver las mutaciones de PI3K. De AKT no hacen nada y la pérdida de Petén la hacen por inmunohistoquímica. Y cuando llevan ya unos cuantos tumores o creo que están acabando el reclutamiento, pues deben llegar a un acuerdo con Foundation y con Guardant y le hacen ujú, Foundation a algunos de esos tumores y Guardant también. Y entonces en ese tejido restante, que es un subgrupo de la población, pues cuando hacen Foundation demuestran que capivasertib, el beneficio se concentra en aquellas que tienen mutaciones de PI3K o de AKT o pérdida de Petén. ujú. Hombre, el capitelo había ciclinas en la mayoría, en el Faction en ninguna, uno es un fase 3 y otro un fase 2, y hombre, el capitelo parece desde el punto de vista translacional más sólido que el Faction, ¿no? Que estuvieron cambiando esto. Yo a fecha de hoy diría que no es necesario conocer la vía Claro. para el capivasertib. La importancia, Creo ¿no? que el capitelo es más sólido. Claro, yo creo que la importancia del diseño del ensayo, no solo metodológicamente en cuanto a la parte de la randomización de pacientes, selección de pacientes, sino cada vez es más importante toda la parte molecular, ¿no? Pues una pena luego todo ese esfuerzo de tanto tiempo y no aprovechar todo eso, pero bueno. Creo que no hay no tenemos ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, Emilio. Me ha encantado la charla. Hemos tenido un montón de gente conectada y eso que estamos pasando unos fresquitos guays y la gente está ahí todavía. Muchísimas gracias, como te digo, a ti, Emilio, por supuesto que a la Fundación ECO y a Health Code y a todos los que estáis ahí. Y ya os dejamos descansar en agosto, que os lo habéis ganado, y nos volveremos a ver en septiembre con el siguiente webinar el 13 de septiembre. Muchísimas gracias y lo dicho, Emilio, muchas gracias, un placer. Muchas gracias y buenas tardes y buen verano a todos. Hasta Y buen luego. verano a todos. Hasta luego.